Hola, buenas noches. Bienvenidos Buenas al noches. estudio de la porción de esta semana. Hoy estudiamos Picudey eh, junto con el... Estamos viendo, bueno, estudiando el árbol de la vida de Shimon Halevi y estamos en los cuatro mundos. Entonces nos quedamos en, en este párrafo. Vamos a comenzar. Dice... Una vez determinada la naturaleza de la octava, la secuencia continúa desde la que está asociada con Etzá, la reiteración cíclica, hasta sí, que es Jod, la reverberación. Llega entonces el último intervalo que precede a la consumación de la obra. También aquí es pausa, a menudo manifestada en un incremento de cansancio. Es observable en las tareas más comunes. Hace falta un último y mayor esfuerzo. Minuto. Un último y mayor esfuerzo para terminar la secuencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ingleses reconocieron en su esfuerzo bélico la operación de esta ley. La BBC emitía dos programas de música estimulante a la hora en que se sabía que los operarios de fábrica bajaban su rendimiento. Este ejemplo trivial implica una comprensión práctica de la octava de una jornada de labor. Volviendo al árbol, ese intervalo es llenado por Yesod, la poderosa sefirá del pilar del equilibrio. Este centro vital completa tres subtriadas en la gran triada inferior, la del mundo de Asiyah, acción y materia, llevando toda la octava a su plena manifestación física. En la composición de un libro, ella corresponde al trabajo final de armarlo en palabras escritas, manteniendo el flujo energético por muchas semanas, no menudo esfuerzo, cuando sería más fácil meramente pensar o expresar oralmente el contenido. En Malhut, el do final completa la obra, y entonces Keter está en verdad en Malhut y Malhut en Keter. Será bueno repetir que entre nota y nota de la octava hay una octava en miniatura, o dicho en términos cabalísticos, que hay un árbol completo en cada sefirá, y mediando entre ella y la siguiente. Esto puede explicar por qué muchas veces no logramos percibir claramente esa ley. Casi siempre solo observamos notas o sefirot particulares. Por ejemplo, ¿por qué no es, por qué no es accesible solo una parte de un proceso completo? ¿Por qué por qué nos es accesible solo una parte de un proceso completo? Como el jefe de ediciones que ejecuta las tareas correspondientes a Geburah y Jod en la secuencia de publicación de un libro, o como en un tribunal donde solo vemos las funciones correspondientes de Geburah y Binah del sistema jurídico. La integración de las dos grandes leyes de octava y la tríada es múltiple y origina los muchos aspectos del universo. Tal interacción es muy patente en el ser humano y el ojo experimentado es capaz de reconocerla bien. Pero antes de examinar las tríadas en relación con el hombre, debemos tomar en cuenta ciertas leyes subsidiarias. ¿Algún comentario hasta aquí?
Se me hace muy bien que utilice las notas para que se nos haga más claro la relación entre las séfiras, ¿no? Entre las sefirot. Ajá. ¿Quieren volverla a ver? A ver, es la 71, ¿verdad? Vamos en la 71. ¿Dónde quedó? Al otro lado. Ahí está el árbol. Nada más que me tapa aquí algo para reducirla, creo que es esta. Ajá. ¿Qué hice? La volví a agrandar. Y va de Keter a Malkut, la octava, ¿verdad? Sí. De Keter, no, sí, a Malkut, exactamente. Sigue el trayecto del rayo, excepto Sí. que no participan las sefirot de la columna central. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. ¿Ok? Es nomás las vértices del rayo. Ajá. Hagan de cuenta que de alguna manera nos está hablando pues de las polaridades en estos casos, ¿no? De Sí. los opuestos, que son los extremos entre las columnas, pues, los complementos. Bueno, vamos otra vez a la página 71. Es esta. Y, ajá, Quedamos en las leyes subsidiarias. subsidiarias, correcto. ¿Quién me ayuda con lo que sigue? Adelante, Ana. Gracias. Gracias. Es verdad que en general la columna masculina puede verse como el principio activo que opera hasta Yesod y Malhut, y la columna femenina como el principio pasivo que culmina también en estas sefirot. Pero debe tomarse en cuenta que una sefirá está sujeta a una especie de inversión, cambiando de negativa a positiva y viceversa. Ello se debe a que, al descender el relámpago, la séfira superior actúa siempre como principio activo con respecto a la séfira receptora siguiente en el flujo de las emanaciones. Por ejemplo, permítame, como dice el maestro, pausa. Es que esta frase está muy interesante. Sí. No sé si les queda claro lo que dice. Las céfiras de la columna derecha normalmente son asociadas como principio masculino o activo. Y las céfiras de la columna derecha como principio femenino o pasivo. Pero al momento de recibir, se convierten en receptivas en donde quiera que estén. Y al momento de emitir, se convierte en activa. ¿Sí me explico? Sí. Ok, es lo que nos dice aquí. O sea, hay una especie de, ¿cómo se le llama eso? Pues de cambio, ¿no? De adaptación a la circunstancia de la céfira. Siguiendo la dinámica del rayo, la que emite se pone como positiva porque lo que da es lo positivo y lo que recibe es lo femenino, lo negativo. Adelante, Ana, disculpe. ¿Me permites una palabra? ¿Mande? ¿Me permites un comentario? Sí. Me llegó a la mente un ejemplo, no sé cómo lo vayan a tomar, pero ahora en los tiempos modernos, las igualdades sexuales y las
otras preferencias sexuales minoritarias están logrando su igualdad. Ajá. Me llegó este ejemplo, por ejemplo, está comentando que una séfira es positiva o es negativa dependiendo de cómo va el rayo, ¿no? Ajá. Y Ya me imagino el ejemplo, pero adelante. me ha tocado conocer parejas de homosexuales Ajá. en los que dicen, bueno, ahora yo soy pasivo y tú eres activo. Y mañana cambiamos. Ok. Sí, sí, definitivamente yo me imagino que así funcionan, ¿no? Sí, Yo lo estaba observando que es lo mismo en el caso de mujeres que también son parejas. sí, también. Una de ellas juega el rol de masculina, de masculino, Así es. Ujú. y la otra de femenino. Y no sé si se alternen, como comenta Francisco, pero parece ser que en el caso de los hombres es más frecuente eso, ¿no? Sí. De que uno es masculino en una ocasión y luego es femenino y así. Las Supongo. parejas de mujeres, al menos las que yo he conocido, son más estables ellas. Son como, Hay una que siempre es activa y otra que siempre es pasiva. ok, ok. O sea, hay una muy femenina y otra muy masculina. Normalmente, ¿verdad? Y casi no cambian, sí, Ajá. normalmente son muy estables. Sí, Y los hombres yo, como que quieren jugar los dos roles, pues se dan esa libertad. Ah, yo observé esto porque en mi trabajo, no en el presente, sino hace como unos 10 años, trabajé con una persona como 6 años y ella siempre era considerada como el hombre, en el rol del hombre. Ujú. Y la forma en que se vestía y todo, ¿no? Físicamente. Y su pareja de ella, una muchacha que cualquiera diría súper femenina. Ujú. Entonces, y nunca los vi que cambiaran, nunca las vi que cambiaran. Ujú. Siempre cuando la llegaba a traer, o sea, cualquiera diría que no tenía esa preferencia sexual. Ajá. Entonces, yo estoy de acuerdo, Pedro, que aparentemente sí, como que mantienen ese rol. Ujú. Sí, sí, sí. sí. Así es, así es. Sí. Aparte de esto, que ese comentario, hoy vamos a ver también en la porción que las céfiras, aparte de esa estructura interna de tener todo un árbol de la vida, tienen dos aspectos también. Este, uno superior y uno inferior, pero lo vamos a ver en el estudio. Ahí va a estar porque no se nos va a pasar porque ahí ya está escrito. Adelante, Ana, continúe, por favor. ¿Cómo no? Por ejemplo, Gesed es pasivo con respecto a Binah. Geburah, normalmente pasiva, es activa en este proceso en relación a Tiferet. Además, en cada tríada, cualquier sefirá puede asumir una función activa, pasiva o neutra dentro de una situación limitada, es decir, cuando opera en un papel menor. Esto puede ocurrir de modo equilibrado o desequilibrado en la estructura del árbol. Por ejemplo, en el hombre ocurre una disfunción tal cuando una sefirá que debiera ser activa se comporta como pasiva o como conectora. Un buen ejemplo de sefirá pasiva que usurpa un papel activo es el de la persona que no logra conciliar el sueño porque en ella Hod no puede resolver un problema que está fuera de su alcance. La mente lógica común, asumiendo el papel de principio activo en la tríada Hod, Yesod y Malhut, revuelve el problema en un círculo incesante recurriendo a datos almacenados en el cerebro,
datos que en la pantalla de Yesod aparecen como información vieja e inútil. Que no ofrece soluciones. Entre tanto, en ese estado de inquietud, el nivel de vitalidad correspondiente a la tríada Netzah, Yesod y Malhut decae y es incapaz de aliviar a esa persona porque Netzah se ha hecho pasivo. El resultado es que no hay suficiente aporte de energía desde la columna activa del árbol para sacar al sujeto de esa situación de bloqueo, hasta que finalmente se quede dormido de puro agotamiento. Pero quizá durante la misma noche, cuando ya el árbol funciona normalmente, entra en operación la capacidad judicativa de Geburah, y si no, el reposo nocturno, en el cual Netzah opera naturalmente, producirá en el organismo fuerza suficiente para permitir a esa persona encarar el problema al día siguiente de manera equilibrada. Ocasionalmente, como todos lo hemos experimentado alguna vez, las sefirot superiores producen la solución durante el sueño, mientras las tríadas inferiores realimentan el cuerpo y excretan por vía onírica material mental de desecho. Ok, ¿algún comentario hasta aquí? Voy a buscar rapidito vía onírica, a menos que alguien sepa qué significa. Se refiere a los sueños. ¿A sueños? Ok, gracias. Ok, a la actividad de los sueños. Gracias. Ok. Francisco, ¿nos ayuda lo que sigue? Por favor. Ok. Aquí en empecemos. Empecemos, ok. Empecemos por considerar las tríadas laterales. Estas, por su respectiva relación con las columnas de la fuerza y la forma, son menos flexibles que las situadas en el pilar central. Ello se debe a que las columnas activa y pasiva tienen que ver más con la función que con el estado de conciencia. Y por lo tanto disponen. Permíteme. Un minuto. Ajá. Disponen de menos libertad de acción. Esto se advierte fácilmente en aquellas personas que están constantemente haciendo juicios de valor. Es un exceso de función de Geburah. O aquellas carentes de autodisciplina, deficiencia de función de Geburah. Pero esas tríadas desempeñan importante papel. Para ejemplificar con el ser humano, la tríada Hod, Yesod y Malhut determina los procesos identificatorios de la memoria y el cuerpo en una secuencia continua de confrontaciones y comparaciones entre estímulos. Imaginemos una historia cotidiana que ilustre la operación de algunas de las tríadas inferiores. Una persona anda por la calle. Hod clasifica constantemente las impresiones recibidas. El sujeto sortea un farol de alumbrado, lee un cartel indicador, cruza la calle entre un rápido circular de vehículos, utilizando los reflejos condicionados almacenados en la tríada Hod, Yesod y Malhut. Sabe por dónde va porque a través de los años se ha formado en esa misma tríada una imagen del barrio a la que puede recurrir desde su banco de datos de la memoria
y proyectar a voluntad en la pantalla de Yesod. De pronto se encuentra ante un pasaje no familiar. Su mente, movida a curiosidad por Hod, hace que su sistema voluntario lo encamine en esa dirección. Del otro lado del árbol, empero, la tríada Netzah, Yesod y Malhut le notifica que está con hambre y que tendría que volver a casa a comer. El impulso de curiosidad de Hod, con la intriga de las nuevas vistas, olores y sonidos, lo hace superar la sensación de hambre y le mueve a seguir andando. En el pasaje penumbroso, por terreno no familiar, la tríada Netzah, Yesod y Malhut vierte un poco más de adrenalina a su torrente sanguíneo. Ya nervioso, la fuerza imaginativa de Yesod añade aún un estímulo, haciéndole asumir la fantasía de ser un agente secreto. Bravo, apuesto y determinado, sigue adelante, sintiendo una imaginatoria pistola ceñida contra su palpitante pecho. Al volver a una esquina, Hod le dilata las pupilas al percibir la silueta de una mujer de pie en las sombras. Totalmente inmerso en su ilusión, Yesod diseña en el no visible rostro rasgos idealizados, a la vez que Netzach expande por todo su organismo un toque de deseo. Excitada la tríada Hod, Netzach y Yesod, sus facultades sensuales se alertan e instintivamente expectante se acerca a la mujer medio convencido de que besará la bella y generosa boca. Ella vuelve de pronto hacia él el rostro, ahora iluminado. Ajá. Es una faz de vieja, dura, con los labios sumidos y secos. La imagen suscitada por Yesod se desvanece. Netzach suscita rechazo. Hod hace rápidamente que Malhut, su cuerpo, se aleje. Todo su sueño se evapora ante la realidad. Comprendiendo que se está comportando como un tonto, se vuelve atrás buscando de nuevo terreno familiar, donde tras la momentánea conciencia de sí, Yesod le suscita una nueva fantasía, esta vez acerca de lo que tendrá para cenar. Y el hambre, motivada por Netzach, solicita a Hod guiar con ayuda de vuelta a casa. ¿Cómo se van relacionándonos las? Está muy en interesante. Cualquier actividad, desde ¿Vale? el fondo de la energía están actuando las sefirot. Sí, está muy interesante cómo vincula, ¿no? los sucesos Ajá. y además muy convincente, pues cómo Sí. se encadenan las situaciones de una triada y de la otra, Así. y de una céfira y otra. Sí, está muy interesante. Continúa. Sí. Pasando ahora a una línea tal vez más seria, dejamos esas tríadas inferiores y examinemos las vinculadas más hacia lo alto con el pilar central. Retomando el ejemplo de un ser humano, consideramos esas tríadas tradicionales. El hombre es, por una parte, criatura de la tierra, pero aún viviendo en el planeta, está solo parcialmente sometido a las leyes de este.
Leemos en la Biblia que después de la caída fue expulsado del jardín del Edén a un mundo inferior, donde se vistió de pieles de animales y a la muerte vuelve al polvo de donde había salido. Son estas muy interesantes aserciones sobre el origen y la constitución del ser humano, especialmente cuando las proyectamos sobre el árbol de la vida, según el cual se nos dice, fue modelado a imagen del Creador. Ante todo, su cuerpo está literalmente hecho de polvo, o sea, de tierra. Contiene los fluidos vitales, usa del aire, no puede vivir sin luz ni calor. Estos son los elementos tal como se definen en Malhut. Vive en una estructura orgánica. En él están los procesos del mundo vegetal. Se nutre, bebe, respira, crece y se reproduce como lo hacen las plantas. Pero es también un animal con todas las cualidades de este reino. Es móvil, social, agresivo y amante, así como comparte muchos otros atributos que son puramente animales por naturaleza. La familia, con todas las actividades desde la cuna, pasando por la infancia, la pubertad, el galanteo, el matrimonio, la puesta de una casa, la prosecución de una carrera, la ancianidad, hasta la tumba, son todas partes de la animalidad en el hombre, ni buena ni mala. Todo esto se ve a menudo como el aspecto humano de la vida, cuando en realidad no lo es. Lo humano del hombre es el ser consciente de sí mismo y saber que lo es. Por eso pertenece a un reino muy distinto del animal. A ver, permítame. A ver, este último párrafo para hacer comentarios, por favor. El árbol define el nivel mineral en Malhut y el aspecto vegetal del hombre en la tríada Hod, Netzach y Malhut. Aquí se sitúan todos los procesos y circuitos corpóreos con la inteligencia vegetativa, centrada en la tríada Hod, Netzach y Yesod. En esta tríada menor están regidos todos los procesos cíclicos, desde las respuestas al mundo externo a través de Hod, hasta los mecanismos repetitivos internos precedidos por Netzach. Yesod corresponde al acto sexual o polinización. La tríada Hod, Netzach y Yesod puede llamarse también la carne, es decir, la portadora de vida, a diferencia del cadáver. Híjole. A ver. Hay que leerlo varias veces eso. Sí, está algo denso, pero muy interesante. Sí. Si hay algún comentario o si quieren que lo repasemos o continuamos, ustedes dicen. Pedro, tengo una pregunta. En este último párrafo, por Adelante. favor. Sí, adelante. Ahí dice, en esta tríada menor, ¿quiere decir de que hay tríadas menores y otras mayores? Se refiere a que es la tríada más baja. Ahorita está comentando de la tríada más baja, que es Hod, Yesod y Malkut. Hod, Netzach y Malkut. A ver, aquí está. Hod. Uy. ¿Se puso algo en la pantalla con ustedes? Permítanme. No. Aquí se me puso algo aquí. Un minutito. Es que es de esos anuncios que, ay, no sé, sin querer pasa uno el cursor por ahí y ya se activa. Dice,
aquí se sitúan todos los procesos y circuitos corpóreos con la inteligencia vegetativa centrada en la tríada Hod, Netzah y Yesod. Si la ubicamos esa, es la que está... Sí, son las últimas 4 sefirot abajo. Exacto. Sí, nada, y ahí nada forman más, tres triángulos. sí, exceptuando Malkut. Sí, es Hod, su opuesta, Hod, su opuesta Netzah y Yesod. En medio. Sí, ¿verdad? Luego dice, en esta triada menor, se refiere a esa, están regidos todos los procesos cíclicos, desde las respuestas al mundo externo a través de Hod, hasta, hay que ir recordando, por ejemplo, ahorita que estaba relatando, que se me hizo muy interesante el proceso del ser humano, yo iba recordando las funciones de Hod, las iba asociando con el planeta, porque, por ejemplo, el planeta asociado con Hod es Mercurio. Es el que nos hace pensar, etiquetar, catalogar. A esta persona la hizo alejarse. Y Netzah, por el contrario, es regida por Venus. Es la de las cuestiones afectivas, sentimentales, todo ello. ¿A eso se refiere, Ana? Gracias. Muy bien. ¿Qué más? A ver, déjeme ver. Yo creo que vamos a leer otro párrafo. En el primer párrafo que leyó el hermano Francisco, en la última línea, no escribí de qué se trataba, pero recuerdo que no quise decir pausa, como dice el maestro. Ajá. Pero tuve Aquí una está. pregunta. Sí, permítame. ¿Será ese? La familia, no, está el primer párrafo que él leyó. No recuerdo dónde empezó. A ver. Permítame, porque era en esta columna. Arriba donde dice empecemos, ahí comencé. Empecemos. Bien, ahí. Okay, Aquí. entonces es ese párrafo. Permítame. Es verdad. Me llama mucho la atención, primero, triadas laterales. Ajá. O sea, se está refiriendo a la ubicación. Sí. A un lado del eje central, del eje de equilibrio, de la columna de equilibrio. Entonces se está refiriendo tanto a la columna derecha como a la izquierda. Sí. Ok. Eso fue una. Y la otra fue donde dice, ello se debe a que las columnas activa y pasiva tienen que ver más con la función, perdón, que con el estado de conciencia. Cuando dice con la función, se está refiriendo a todo lo que es parte de tercera dimensión. Sí, en parte, pero... con la función que con el estado de conciencia. Sí. Se refiere a las actividades, por ejemplo, en el caso de Hod, que es hacia la izquierda, que tiene que ver con el raciocinio, con el intelecto. En el caso de Netzah, que es hacia la derecha, como les comentaba ahorita, las funciones afectivas, emocionales, sentimentales. Okay. Pero el asunto de la conciencia es cuestión de la columna del centro, la columna del medio. Muy bien, muchas gracias. Ok. Quiere decir, Pedro, sí, que todo lo que experimentamos lo podemos relacionar con las columnas laterales. Así es. Y si no hacemos conciencia, y cuando ya hacemos conciencia de todo lo que experimentamos, eso se hace en la columna central. Así es, efectivamente.
mientras no tengamos conciencia de algo, Ujú. hagan de cuenta que la vida nos lleva y nos trae de un Ándale. lado a otro. Y es precisamente de una columna a la otra. Pero cuando nos cae el 20, uno mismo, de hecho, también lo vamos a ver en el estudio, uno mismo decide quedarse en el centro. Se sitúa al menos por ese momento que tiene conciencia de algo, está en la columna central. Sí, ya sea en el nivel de Yesod, en el nivel de Tiferet, pero en el centro. Ah, caray, dice uno, ¿por qué voy a seguir haciendo eso si veo que no me funciona, que no me sirve, lo que sea, ¿no? Mejor me quedo aquí. Es una manera de decirlo. Sí, también como cuando a alguien le dicen tantas veces que te ha pasado y no aprendes. Ándale. Dice que no se ha podido agarrar conciencia ni se ha podido situar en la columna del centro. Así es, así es. Correcto. Muy bien. Creo que vamos a leer otro párrafo porque me parece, creo que está vinculado, pero era más abajo. Tú leíste Ahí está. La diferencia del cadáver, ahí me quedé. aquí. Sí. Ok. A ver, el último. Lo leo yo para no cansarlos. Dice, la tríada Hod, Netzah y Tiferet ya está más arriba. Fíjense, déjenme ver, porque si ya empieza, yo creo que tal vez mejor la dejamos, porque ya empieza con una tríada más arriba. Ya va a empezar el plano animal. Sí, y continúa. ¿Cómo ven que mejor la dejemos para la siguiente? Está bien. O porque la vamos a mochar, pues vamos a verla Sí. completa. Ya está. Sigue otro tema. Bueno, se vio la vida vegetativa y ahora se va a ver la vida animal y así va a ir. Exactamente. Entonces nos vamos a quedar en la página 75 en el segundo párrafo. Porque ya empieza con Tiferet. Ok. Muy bien. Si hay algún otro comentario antes de pasar al otro punto. Esa tríada que sigue Hodnet, Tiferet, está pegada a la que le decía ahorita, la inferior, ¿no? De Exactamente. y Yesod, como que nomás se volteó hacia arriba. Exacto. Es el mismo triángulo, pero volteado hacia arriba. Y en lugar de tener a Yesod abajo, ahora tiene a Tiferet arriba. Arriba. Y ya es otro nivel. Ya. Qué interesante, ¿no? Ahí es el alma animal ya. Ah, exacto. Bueno, eso va a ser Muy para el bien. próximo. Entonces, voy a quitar esto y poner la otra. Ah, pero antes, ¿sí leyeron la porción? Ana, ¿leyeron algo? Sí, sí, la leí. ¿Nos quieres compartir Leí alguna? toda la porción. Muy interesante, ¿verdad? Sí, y sobre todo muchas gracias a ambos, a ti Pedro y al hermano Francisco porque mandaron el Zohar. Y el hermano Francisco mandó el índice de las páginas. Ajá, sí. Entonces leí a las páginas en el Zohar correspondiente a la paracha de hoy. Ah, excelente. Qué bien, qué bueno. Sí, y también Fíjese. leí, y cuando lo recibí, leí las páginas del Zohar de la paracha pasada. Ah, excelente. Sí, Sí, perdón. adelante. De la paracha de hoy, lo que me llamó la atención mientras lo leí en la Biblia, a ver, ¿qué fue? Bueno, primero que es la última paracha antes de entrar al libro del Levítico. Correcto. Eso me llamó la atención. La otra parte es básicamente, la manera en que lo vi fue, bueno, repite toda de vuelta las instrucciones. Cuando cuando Hashem dio, porque el maestro nos dijo, ¿se acuerda, hermano Francisco?
El jueves, ¿se acuerdan que nos dijo el maestro Carlos? ¿Qué le Que dijo? como estudiante de Cábala ahora necesitamos usar una nueva terminología. Ajá. ¿Y cuál les dijo que usaran? No se le escucha. ¿Qué pasó? Perdón, había cerrado mi micrófono. Yo. Ahora sí ya. Es que ya ves que no se debe pronunciar el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, Ajá. ¿no? Y él dice el Señor, Lord, etcétera, ¿no? Entonces, yo llevé unos párrafos, unos versículos de la Biblia y pues dice Jehová. Ah, Y ahí me ok. detuvo, pausa, dice el maestro. Ok. Ahí se les voy a recomendar a todos, dice que no digan esa palabra, que es una aberración y quién sabe qué. Que en lugar del tetragramatón que dice el Señor, o Lord, o Adonai, Ajá. y Ok. ya lo hemos escuchado a él que así lo hace, ¿no? Pero en ese momento estaba leyendo y se me pasó. Sí, sí, sí. A veces se De nos... todos modos sirvió la aclaración. Claro, claro. Pues qué bueno que usted ahorita lo aclaró, porque yo durante la clase no lo conecté. Yo lo escuché a usted, pero yo no entendí que el Por eso. maestro había hecho pausa debido a ello. Es que en la Biblia de Reina Valera dice Jehová cada vez que mencionan a Dios. Sí. Entonces dice, no debemos decir Jehová, dice eso. No se debe. Porque como que Jehová es una transliteración de las letras. Y no se deben leer. Sí, yo lo percibo, tal vez por ahí vaya un poco lo del maestro, o al menos yo lo percibo, que el nombre de Jehová es una transliteración, como dice, pero es un nombre religioso, Sí. adaptado por la religión, pues, porque es el equivalente a Yahvé, pero ya es otra terminología, ¿verdad? Fíjate que se me pasó decirle que si Yahvé tampoco se podía pronunciar porque casi son las letras también, ¿no? Yo he escuchado a él que lo menciona, ocasionalmente, Yahvé. A veces Elohim, a veces Elohim, etcétera. Ya ven que hay varios nombres. Entonces, perdón. Total que yo de ahí adelante nomás le decía el Señor y ya. Ok. Una manera de averiguarlo es seguirlo diciendo. Él nos va a corregir. Para ver cuáles son los correctos, ¿no? Sí. Vale más. ¿Mande? Voy a probar este otro a ver si está bien. Sí, claro. Ya ven que él es Virgo, es muy, Sí, muy muy detallista. detallista. Sí. Él de volada va a decir sí o no. Ok. Muy bien. Entonces, Volviendo a la parashá, sí. Volviendo. Entonces, lo que vi fue de que la primera vez fueron las instrucciones que el Creador dio a Moisés. Sí. Luego, cuando se volvieron a repetir, fue cuando las dos personas designadas por Hashem lo realizan. Ajá. Y entonces ahora es como que es el cierre de un ciclo. Entonces ahora es algo así como haciendo una evaluación. Todo esto se ha hecho. Ajá. Ok. Como si fuera un proyecto que se está manejando. Y se Vamos a hacer concretó. esto. Exacto, vamos a hacer esto. Y dar las instrucciones y luego se pasa la acción y ya se completó el círculo. Entonces esto es lo que se hizo. Es la manera en que yo lo vi. Y después de eso fue que leí lo del Zohar. Me llamó la atención el número 600,350, si no me equivoco, algo por ahí va el número. Y un montón de números, Sí. de números. Son 603,550. 603,550, 9, Ajá. 14,
Bueno. Ok, no, Esto sí, es todo para mí, gracias. definitivamente maneja una cantidad de información, sí repite muchas de las indicaciones de las porciones anteriores, y también a mí me llamó la atención que muchas ocasiones comenta, y todo se hizo conforme Dios había ordenado a Moisés, ¿lo recuerda? Sí. Y todo, y lo dice muchas veces, debe tener una enseñanza. Bueno, de hecho, literalmente también hay una enseñanza ahí. Todo se hizo conforme Dios había ordenado a Moisés. Y esta porción es asociada con Malhut precisamente, porque es donde se da en esta porción la concretización del tabernáculo. ¿Sí? De la tienda de, ¿cómo se le llama? De las reuniones, ¿no? Hay otro nombre. Bueno, ahorita lo voy a recordar. El tabernáculo del testimonio. Bueno, y les digo, está asociada con Malkut precisamente por eso, porque en este momento, en esta parte de la Torá, se concreta la realización del tabernáculo, ¿no? Todo conforme Dios lo había ordenado a Moisés. Y entonces, pero hay una información, hay muchísima información muy interesante. Los números que comenta, por ejemplo, miren, el simbolismo. Ya ven que esta empieza en Éxodo 38:21 y abarca hasta Éxodo 40:38. En el 38:24 dice todo el oro, porque hace un recuento nuevamente de lo que se recabó, ¿sí? Y dice todo el oro, déjenme ver, 29 talentos, 730 shekels, ¿qué más dice? Y en el 25, 100 talentos, 1,775 shekels y 603,550 hombres. Bueno, son cantidades que maneja, pero tienen connotaciones interesantes. Yo estuve haciendo la suma de todos los talentos que recibieron, recibieron 29 de oro, 100 de plata y 70 de cobre. Perdón, los shekels, 730, 1,775 y 2,400. Bueno, pero vamos a ver algo del simbolismo que nos presenta esta porción. Miren, la voy a poner aquí. ¿Ahí la miran? No, ¿verdad? No, todavía no. No sé si necesito... pero ya me había salido, creo, de la presentación. Un minutito. Un minutito. Ahora. Todavía no sé. Mira. ¿Ya? Ok. Gracias. Ok. Entonces, dice, vamos a darle lectura y lo vamos a ir comentando y al final vienen unos ejercicios que vamos a practicar muy interesantes. Pekudei es el final del segundo libro de la Torá, el Éxodo o Shemot, y representa al nivel de Jogma o sabiduría.
Su mensaje es para que sea usado como herramienta durante la semana. Cada vez que leemos un estudio del Zohar, desciende una luz que llega a nosotros en forma de bendición divina. Por el momento, esta energía es imperceptible a la vista, pero se puede sentir y se abre paso sola. De la misma manera como en Shabbat podemos sentir que algo desciende, que las ideas son claras y que el entendimiento nos llega. Asimismo, el estudio del Zohar nos abre puertas metafísicas. Y ahí está la pregunta, ¿es el Zohar mágico? Sí, es mágico porque es la condensación de una luz que está más allá de los niveles de nuestra alma y comprensión. Y por eso su solo nombre abre esferas de energías superiores. Esto ya lo habíamos comentado. El libro del Éxodo es el equivalente a la esfera de Jogma, que se traduce como sabiduría. El árbol de la vida es el esqueleto de nuestra alma. Es una representación del movimiento de la luz por nuestro cuerpo y por todo lo que existe en este universo. Jogma se encuentra ubicada en el hemisferio cerebral derecho. Ya ven que hay una asociación también de las sefirot con las partes de nuestro cuerpo. Entonces, al hemisferio cerebral derecho le corresponde Jogma, al izquierdo Binah y acá arriba Keter. Y así hacia abajo. Cada esfera tiene dentro de sí dos partes. Esto es algo que les comentaba del tema anterior. En el caso de Jogma, la parte superior llamada Abba y La está conectada con la supraconciencia, que es la inteligencia superior llamada Dios. Esta parte nuestra es capaz de extraer ideas geniales que llegan a la conciencia como destellos. Son pequeños momentos en que la luz encuentra una grieta por donde colarse y lanza una descarga que ilumina todo el cerebro. Es lo que ocurre en los momentos de progreso, los nuevos inventos, las obras de artes maravillosas, poemas, canciones, etc. La parte inferior de Jogma, llamada Israel Saba, que significa abuelo sabio, Israel es un estado interior, es la luz ajustando o reparando las emociones. Un minutito, voy a ampliar esto porque se me hace un poquito pequeño. Ahí. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Sí. Me quedé acá. Israel es un estado interior. Acá, ¿verdad? En la parte inferior, sí. Ok. Reparando es la luz ajustando o reparando las emociones. Es la parte inferior de Jogma en nosotros, en nuestro hemisferio cerebral derecho. En ningún caso la Biblia o la Torá nos habla de Israel como un país, y menos aún de judíos. Israel es un pueblo elegido, pero cada quien se autoelige como miembro de ese pueblo. Esta parte es muy importante. Y tiene que ver con algunos de los comentarios que se hicieron en el tema anterior. Lo de la columna central, Francisco, ¿recuerda? La columna del equilibrio, de la conciencia. ¿Sí? Una vez que uno ha experimentado los vaivenes, las idas y venidas de un extremo a otro, de una polaridad a otra, entre la columna izquierda y la columna derecha, y decide mantenerse en la columna del equilibrio, es aquí donde ocurre esto. Cada quien se autoelige como miembro de ese pueblo. Todo esto es figurativo. Mudarse al pueblo de Israel es ponerle inteligencia a las emociones,
significa salir de las bajas pasiones y vivir la vida pensando en conectar con esa comunidad que no es otra cosa que el alma del hombre primordial que nos reúne a todos. Siempre habrá resistencia social, externa e interna, para poder vivir poniéndonos como prioridad de vida la conexión espiritual. Pero esto es un daño que nos hemos hecho a nosotros mismos y que tenemos que reparar. Lo hemos hecho por conformismo, por comodidad, por ignorancia, lo cual ha producido fuerzas invisibles que buscan frustrar nuestros intentos por alcanzar la felicidad. Una pausa aquí. Una vez que le hemos dado cabida a esas, digamos, esos pensamientos o esas facultades, ellas ya tratan de apoderarse de la situación y ya tratan de no dejarnos crecer o ir a la luz. Es lo que trata de decirnos ese párrafo. Sin saberlo, dejamos la puerta abierta para que el caos se meta en nuestra vida. Pero el caos lo que busca es elevarse, treparse a través de nosotros para alcanzar la luz. Así que cada caos que existe en nuestra vida es una oportunidad de elevar al mundo. Sin embargo, esto lo podemos hacer por dos vías. La vía de la ignorancia, que nos conduce al dolor, o la vía de la sabiduría, que es Hogma, que nos lleva a la conciencia. ¿Algún comentario hasta aquí? Sí, Pedro, tengo una pregunta, por favor. Adelante, Ana. Cuando estabas explicando la última explicación, el párrafo hacia arriba, en donde mencionabas de que luego el otro lado. Ajá. Mi pregunta es, ¿son aspectos interiores dentro de nosotros mismos aunados con energías que están en nuestro medio ambiente y de afinidad atraemos? Mira, hubo una parte que se cortó. No sé si me puedes repetir de nuevo la pregunta, por favor. Bueno. ¿Cómo no? Me refiero a este párrafo donde mencionabas... supongo que es donde dice cada quien se autoelige, ¿o no? Sí, sí, exactamente. Y entonces hubo un comentario tuyo donde mencionabas acerca de que en ocasiones el otro lado... sí, entonces la pregunta es esta. ¿Son energías, es que son energías que el ser humano posee y que usando la ley de afinidad, esas energías internas atraen hacia sí energías externas, pero que están en la misma sintonía, calidad vibratoria? Exacto. Sí, 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 así es. Miren, dependiendo, ya ven que todos somos un proyecto distinto en el cosmos, en el universo. Todos tenemos una distribución planetaria distinta, una historia genealógica distinta, genética, biología, etcétera. Entonces, de acuerdo con, vamos a la cuestión planetaria, de acuerdo con nuestra distribución planetaria, hay una serie de experiencias que tenemos que vivir. Algunos, por ejemplo, nos toca tener digamos, un Saturno mal aspectado. Y la persona tiene que vivir esa experiencia, no sé, de ser muy rígido, de ser muy controlador, de ser muy drástico, etcétera, muy serio. Es un ejemplo nada más. ¿Sí? Y definitivamente
va a traer del exterior aquellos sucesos que estén vinculados por sintonía con lo que él, con lo que él desarrolla en su interior. Así como lo comentas, Ana, así es. Gracias, Pedro. Ok. Entonces, hasta aquí llegamos. ¿Alguien que me ayude? Ana, ¿me puedes ayudar? Sí, claro, yo puedo continuar. Uh-huh. El estudio de esta porción nos brinda la protección contra esas fuerzas caóticas. Por eso, esta semana las veremos actuar. Estaremos tentados. Debemos cuidarnos de criticar a los otros, del orgullo, de la envidia y de la avaricia. Estamos aquí para construir el Malhut de cada uno. Malhut es nuestra vida, nuestro universo personal. Nuestros ojos son las vías en que el Jokma personal percibe el mundo. ¿Lo vemos con sabiduría o aún somos autómatas? Debemos permitir que el Jokma superior influencie la visión de nuestra realidad. Para ello, debemos mirar la luz en todo. Todo lo que pasa a nuestro alrededor está relacionado con nuestro interior. Todo es necesario y perfecto. Por lo tanto, decláralo repitiendo constantemente. Gam Su Letová. Todo es perfecto. Un minuto, por favor, pausa. Esta frase es muy, muy importante y sería muy bueno, aunque les voy a enviar el material, pero si es posible que la anotaran, porque es muy conveniente repetirla tantas veces como podamos o tantas veces como sea necesario ante cada situación. Porque de repente ya ven que nos ocurren cosas que ya sea nuestra mente, nuestra emoción o nuestro cuerpo la interpretan como negativa, como mala, pero en el fondo, en la realidad, todo es perfecto y todo es para bien. Entonces, si lo mencionamos de esta manera, tiene una energía transformadora, transmutadora en nuestros cuerpos. Gam Su Letová. Ok, adelante. ¿Cómo no? Esta es la semana en que la luz llegó al nivel de manifestación, Malhut. Podremos ver los cambios que iniciamos desde que comenzamos el libro del Éxodo hasta hoy. Una parte de nosotros salió de Egipto, de la esclavitud y la ignorancia. Reconozcámoslo, agradezcámoslo y bendigámoslo, porque solo así pasaremos a la siguiente etapa con los canales abiertos. Ok. Esta es otra práctica recomendable. Reconocer, agradecer y bendecir las salidas que hemos o estamos haciendo de Egipto. Porque, miren, esto de las porciones son, como en alguna ocasión lo comenté yo, son mensajes que están en el tiempo y que se van y se siguen presentando. Aunque esto se supone que sucedió hace miles de años, en esta semana esta energía se vuelve a presentar. Así como cada semana se vuelve a presentar la energía correspondiente a la porción. Cuando iniciamos el éxodo, nosotros, consciente o inconscientemente, estamos también liberándonos de Egipto, saliendo de Egipto. Y ahí empezamos, pero en esta semana de PQ Day
que se concluye con la construcción del tabernáculo, se supone que debemos ver concretizados esa libertad al salir figurativamente de Egipto. Entonces, es muy conveniente tomar conciencia de ello, de reconocerlo, agradecerlo y bendecirlo. Y de esa manera estaremos listos para una siguiente etapa con canales abiertos adecuadamente. Ok. Francisco, ¿nos puedes ayudar? Gracias, Ana. De nada. Sí. Continúo con la parte 2. Ajá. Estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo del testimonio, que fueron enumerados por orden de Moshe, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote. LPQD, rendir cuentas. Tiene una gematría de 236, igual que Bahar Adonai, que quiere decir escogido por Dios, lo cual relaciona este concepto con la Mishkan, cuyo milieu o relleno también es 236. Un minutito, Francisco. Sí. Un comentario sobre el primer párrafo. Ya sabemos que todo esto es simbólico, que nosotros tenemos un Moisés, tenemos un Aarón, un Itamar, y entonces esto también es un mensaje para ellos, para nuestros patriarcas internos. Uh-huh. Y deberíamos tener la posibilidad de identificar cuál es la acción que ellos están, quiénes son y cuál es la acción que están realizando en la construcción de nuestro templo, de nuestro tabernáculo. Es en cuanto al primer párrafo. Y la otra, esto de la relación de la gematría, pues está muy interesante porque está vinculado todo. Aquí hay al menos tres términos vinculados por su gematría. El LPQD, aquí está en hebreo y su gematría, Bahar Adonai, que quiere decir escogido por Dios, y la Mishkan misma. Esta es una especie de gematría, o relleno se le llama. No la hemos visto, pero es sencilla, no es complicada. Lo que hace, les comento, a la palabra, en este caso, en la palabra en hebreo de la Mishkan, a cada letra la va desenvolviendo en cómo se escribe. Por ejemplo, la mem se escribe con dos mem, una inicial y una final. ¿Sí la ven? Digo, ¿sí la imaginan? Sí. Luego, la shin se escribe, empieza con shin, luego una yud y una nun. La kaf se escribe con kaf al inicio y una pei al final, que también suena como fei. Y una nun que se escribe con nun, con bab y con nun. Bueno, lo que hace es sumar todas esas letras que forman a cada una de estas letras, excepto la primera. Y al sumar ellas, todas esas, nos da este milui o relleno. Y entonces, este precepto de esta porción, Pekudei, que es rendir cuenta, y escogido por Dios, están vinculados con la construcción de la Mishkan o el tabernáculo.
Adelante, Francisco. En el primer párrafo se menciona 2 veces el tabernáculo, pero se nos está hablando de 2 cosas diferentes, el tabernáculo y el tabernáculo del testimonio. Cuando Dios a través del nombre Pecudei nos está haciendo referencia a esa luz oculta de las dimensiones paralelas a la física, la luz de nuestra alma. El alma es un programa que tiene como función general su propia evolución. Cuando el alma trabaja en incógnita, ella simplemente despliega su programa de vida y ya. Pero cuando el alma trabaja en resonancia y sincronicidad con el cuerpo, entonces ella no solo se despliega, sino que se presta para ser reprogramada. Esto se llama despertar espiritual. Muy bien. Ana, ¿sí? Qué bellísimo que se le está llamando en este párrafo al alma. Ajá. Programa. Sí, ¿verdad? Sí, Ajá. sí. Y definitivamente la última oración, cuando el alma trabaja en resonancia y sincronicidad con el cuerpo. Wow. Se llama despertar espiritual. Muy padre, ¿verdad? Bien inspirador. Sí, Sí, claro. sí, sí. Sí. Muy bonito. Muy bien. A ver, adelante, Francisco, 2 párrafos más, por favor. Sí. Esto quiere decir que cada quien se escoge a sí mismo para lo que sea que se quiera hacer. Porque el alma es un fragmento de Dios. Por eso se usa Pecudei, porque es el cuerpo el que tiene que rendirle cuentas al alma. Ahí va. Uh-huh. Esta interpretación se asocia con las 2 menciones de los tabernáculos, porque el primer tabernáculo es el físico, el visible, pero el tabernáculo del testimonio es la conciencia, que son los ojos del alma. La palabra testimonio nos hace pensar a los testigos de un evento. Testimoniar tiene una connotación sagrada. Por ejemplo, cuando rendimos testimonio en un juicio, primero tenemos que jurar decir la exacta verdad de lo observado. Ok. Tengo una pregunta, por favor, Sí. antes de que avancemos. Ajá. En el primer párrafo de estos 2 últimos, dice, el cuerpo físico tiene que rendirle cuentas al alma. Uh-huh. ¿Cuál sería un ejemplo de que nuestro cuerpo físico le rinde cuentas a nuestra alma? En el sentido, por ejemplo, nosotros sabemos que el cuerpo físico es un vehículo del alma precisamente, o templo del espíritu. Normalmente se menciona eso en las meditaciones. Es un vehículo. Entonces, el cuerpo físico tiene, sabemos también sus tendencias, sus necesidades, pero normalmente el cuerpo físico, bueno, en una persona que no ha tomado conciencia de la vida superior, por ejemplo, el cuerpo físico trata de ser el que manda, ya sea el cuerpo físico, el emocional o hasta el mental también. Sí. Y tiene sus experiencias, pero quien tiene la sabiduría realmente de lo que tenemos que hacer es el alma. Nosotros sabemos, bueno, se nos comenta que el alma, cada noche, el alma sube. De hecho, se separa del cuerpo. Se separa del cuerpo y sube a otras esferas a hacer algunos
¿cómo se llaman? Ajustes y regresa por la mañana cuando despierta el cuerpo. Entonces, yo por ahí lo tomo de que el cuerpo tiene sus intenciones que no necesariamente son las que el alma ocupa. Ok, ¿Sí? sí. Y en ese sentido es que le tiene que, ¿cómo dice? Le tiene que rendir cuentas al alma. Por ejemplo, recuerdo la película aquella, Francisco, de Nuestro Hogar. Ujú. ¿Sí la vio usted? ¿Tú, Ana, la viste? Sí, 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 la Muy miré, interesante, ¿verdad? ya lo creo. Ya ven que, muy, muy interesante. Ya ven que el médico, el doctor muere por un, ¿cómo se le puede llamar eso? Un exceso con su cuerpo. ¿Sí lo recuerdan? Sí, Sí, y entonces, pues son de las cosas que el cuerpo tiene que rendir cuentas al alma. ujú, gracias. Ok. Entonces, a ver, esto ya lo habíamos visto. Dice, a nivel simbólico, la cabeza se asocia con la mente y el mundo espiritual. Y el resto del cuerpo se asocia con las emociones y el mundo material. Esto también está ligado con lo que preguntabas. Para el Zohar, esta parashá trata el tema de colocar la mente sobre la materia. El problema que tenemos es que el cuerpo se cree la mente. Estamos tan acostumbrados a ser dirigidos por las emociones que el cuerpo asume el papel de la mente. Creo que es algo de lo que yo comentaba, ¿no? Me adelanté. Entonces, son las emociones las que generan los pensamientos y no los pensamientos que generan las emociones. Entonces, ¿de dónde surgen las emociones? Surgen siempre de referencias del pasado. Por eso se nos dificultan en mayor o menor medida los cambios. Todos aspiramos a cambiar algo en nuestra vida, porque todos buscamos la felicidad. Y como eso es un estado espiritual y no físico, entendemos que si no lo tenemos es porque tenemos que hay algo que no va bien en alguna parte. De allí surge la necesidad del cambio. El problema es que esperamos que los cambios se produzcan mágicamente. No logramos integrar en nuestra conciencia que somos los artífices de esa magia. Nos falta el entendimiento de que tenemos el potencial para hacerlo e ignoramos el método para liberar tanta energía interna para provocar que el universo se mueva en nuestra dirección. Fíjense qué interesante. Según esto, tenemos el potencial, pero nos hace falta tal vez creérnoslo o tal vez usarlo adecuadamente, el provocar que el universo se mueva en nuestra dirección. La mayoría de los comentaristas de la Torá asocian esta porción con la Parashá de Bereshit, porque nos habla de la capacidad de crear, que es una asociación entre las emociones y el pensamiento, y no solo del pensamiento o solo de las emociones. Si Dios es unidad, también nosotros tenemos que lograr un estado interno de unidad para poder ser semejante a Él. Nos dice la Torá que Hashem le dio a Betzalel el don de ver el diseño de la Mishkan y que luego el tabernáculo se construyó a sí mismo, al igual que se creó el mundo al principio. Luego vemos que Elohim terminó de construir el mundo en el séptimo día. Es como si hay un trabajo previo que hacer para que luego Hashem complete la obra. Esto está vinculado, no lo dice aquí, pero esto está vinculado con el Shabbat. El Shabbat no necesariamente es un día o un año.
son estados requeridos en nuestro proceso de creación, en el proceso de crear nuestros tabernáculos. Porque nosotros tenemos que hacer nuestra parte, funcionar adecuadamente, seguir adecuadamente las reglas, las leyes, las obras, las acciones, pero hay cosas que se las tenemos que dejar al Creador, que ya no nos corresponde a nosotros. Es ahí donde entra el Shabbat y es ahí donde entra Hashem para completar la obra. ¿Había levantado la mano, Ana? ¿No? No, pero se me hace bien interesante la palabra ignoramos. Ajá. La palabra, la ignorancia, por lo menos en mi caso, yo siento que desde que comencé a estudiar Kabbalah, como que ha habido una mayor apertura. No sé cómo explicarlo, pero sí hay una mayor apertura. Pero yo sí lo entiendo. Digo, los dos lo entendemos porque estoy seguro que lo hemos experimentado también. Yo también lo he experimentado. Sí. Entonces, para mí, este conocimiento, y a pesar que es bien incipiente, que lo tengo, porque pues soy prácticamente nueva en este estudio, veo la importancia de lo que es el conocimiento. Ajá. Antes de comenzar yo el estudio, antes de que tú, Pedro, comenzaras a dar las clases de Parashot, que yo me uní, puedo decir que yo estaba prácticamente en la ignorancia. Y es interesante porque sí, comencé desde bien joven. Para los 17 años, yo tenía ya el pensamiento de que todo era perfecto, aun cuando cuando mi padre perdió la vida en las condiciones en que lo hizo. Me dolió muchísimo, lloré y al final dije yo, bueno, no sé por qué pasa esto, pero si pasa, es perfecto. Que fue durante la revolución. Entonces, sí he traído conocimiento y en determinado momento con el maestro José Michán, me acuerdo que hubo un momento en el que le dije, maestro, quiero empezar a estudiar healing. En inglés es healing. Entonces, sería como sanidad. Entonces el maestro José me preguntó, hermana Ana, ¿qué es eso? Explíqueme de qué se trata específicamente. Entonces yo me puse a explicarle, ¿no? Y a pesar de los diversos cursos que he tomado en relación a healing y de las experiencias que he tenido y todo ello, como que había un gap, como que había un espacio que no acababa, como que había como un rompecabezas que le hacía falta una parte. Un vacío. Exacto, un hueco, gracias hermano Francisco, un vacío. Y yo siento que con el estudio de la Kabbalah es como que esto era. Es exacto. Y se está llenando, se empieza a llenar. Sí, porque mi marido me decía, mi esposo me decía, ¿qué más certificados querés? ¿Qué más títulos querés? O sea, ¿qué es lo que más querés aprender? Porque aprendí un montón de cosas. Y estudiando astrología vi como Géminis, esto y esto, y no especializándose en algo. Y sí me especialicé, puedo decir, en healing. Porque healing ha sido para mí
fue para mí como una tabla de salvación en un momento determinado. Sí, sí, sí. Sin embargo, a pesar de ello, es como que continuaba en la ignorancia, Sí, porque era ese vacío que menciona el hermano Francisco que no lo llenaba con nada y buscaba y buscaba. De manera que estudié dowsing y estudié Matrix Energetics, estudié una cantidad de modalidades de healing y ahí tengo todos los certificados. muy bien. Era la búsqueda, Ana. Ajá. Tu alma, tu ser estaba en la búsqueda, pero todavía no, mm, no llegaba la herramienta adecuada que tú necesitabas, ¿sí? Y tu mente, tu intelecto, pues te hacía buscar en esas cosas que estoy seguro que te sirvieron mucho. Sí. Absolutamente. De hecho, perdón que te interrumpo, de Ajá. hecho puedo ver la perfección de Ujú. cómo todas esas, cómo todas esas herramientas Ajá. vinieron a sanar ciertas partes de mi alma Ajá. para poder estar algo así como tener un terreno un poquito más fértil, menos estéril, Ajá. un poquito preparar el terreno, por decirlo así. Y me costó muchísimo salir de varios arquetipos, de varias situaciones que tuve. Y gracias a Healing en sus diferentes modalidades que apliqué en mí, pues pienso que me ayudó muchísimo para venir a este punto donde finalmente, ok, desde que yo vi la palabra parachut, yo no sabía qué era, pero yo tenía una, dentro de mí había algo rushing me, había algo no tan solo motivándome, sino presionándome. Ajá. Contacta, contacta, Sí, sí. contacta. Yo, ¿sabes cómo lo observo? Como que tu alma te dijo, eso es lo que buscas, eso es lo que necesitas. Aunque no sabías qué era, pero tu alma te lo indicó. Exactamente. Y mira, lo vinculo yo, haz de cuenta que empezaste tu salida de Egipto, ¿sí? Empezaste tu salida de Egipto y estás de alguna manera descubriendo esa tierra que Yahvé promete, esa tierra que mana leche y miel. ¿Lo recuerdan? En algún momento lo han visto y lo vamos a volver a ver y que tiene un gran significado. Y entonces, eso es lo que el alma anda buscando. Y cuando lo encuentra, pues hay mucha satisfacción. Aunque no sea, es lógico que no sea, ¿cómo lo puedo decir? Completamente recibido en el momento porque no estamos preparados, pero nos vamos preparando, es gradual, gradual. Pero se va dando y vamos teniendo esa satisfacción. Sí, es muy interesante la experiencia, Gracias, muchas gracias. muy interesante. Ok, vamos a ver, esto ya lo vimos, sí, Hashem completa la obra. Entonces, vamos a ver esto más. Dice, tenemos que adiestrar a las emociones. No podemos ver ni crear nuestro futuro, permítanme, con la personalidad del pasado. Tenemos que cambiar nuestra personalidad y esto es literal. Si somos rutinarios en nuestros hábitos, si no arriesgamos lo material en busca de nuestra felicidad, no obtendremos resultados. Arriesgarnos implica superar miedos y esto es lo que nos permite cambiar nuestra personalidad. Bueno, hay muchas cosas que se pueden comentar en relación a este renglón. Todos tenemos miedos,
Y a veces, cuando somos jóvenes, al menos a mí me pasó, yo creía que el miedo se me iba a quitar en algún momento. Decía, en cuanto tenga esta edad, ya no voy a sentir miedo. Y no, resulta que siempre sigue habiendo miedo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo cosas nuevas, sigue habiendo cosas desconocidas, cosas que no sabemos manejar. Sí, y mínimamente, si no, no es pavor, pero hay temor, hay incertidumbre, ¿no? Pero también se dice que del otro lado del miedo puede estar la realización que buscamos precisamente, el éxito que buscamos. Y en cambio, si nos quedamos paralizados con el miedo, pues no vamos a tener ese contacto con nuestra realización, con nuestro éxito que buscamos. Entonces, de hecho, es como una señal. Cuando haya un miedo, hay que atenderlo. ¿Por qué? Porque del otro lado de él está lo que buscamos. Obviamente hay que saberlo, hay que saber llegar a él y saberlo superar, ir más allá. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, luego dice aquí, no hay manera de cambiar nuestra personalidad si no es a través de un trabajo espiritual. Tenemos que comenzar redefiniendo nuestra autoestima, sin confundir al ego con el autoestima. El ego tiene un amor por sí mismo egoísta, y en cambio la verdadera autoestima se genera en el amor impersonal, lo cual nos vuelve constructores y otorgantes. Esto es muy importante. Amor impersonal nos vuelve constructores y otorgantes. La Kabbalah nos da muchas herramientas para hacer estos cambios. Una de las más importantes es inculcar la gratitud en nuestras vidas. Sentir gratitud, no pensar en la gratitud. La Torá nos inculca amor por el regalo de la vida y por todo lo que recibimos. Así, esto no sea positivo en apariencia. Es decir, así las cosas parezcan ser negativas o malas o desagradables. Nosotros tenemos que tener agradecimiento por el regalo de la vida y por todo lo que recibimos. ¿Algún comentario hasta aquí? Bellísimo. Muy bueno, ¿verdad? Sí. Ok, miren, sigue un ejercicio que nos puede llevar unos 10 minutos, pero estamos en la hora, ustedes me dicen si... les voy a comentar, esta es parte de lo que voy a ver el jueves en la reunión con el maestro Carlos. En caso de que no tengan tiempo ahorita, lo podemos ver allá o lo vemos aquí como gusten. Yo ahorita no tengo ninguna prisa, no. Bueno, perfecto. Yo tampoco. ¿Lo vemos? Uh-huh. Ok. Miren, se trata precisamente de esto, de la cualidad del agradecimiento, de la gratitud. Entonces, es una práctica que al igual que las otras, es conveniente estar en un estado adecuado para hacerla con profundidad. Entonces, nos vamos a poner en un estado de relajación, con la columna erguida. Vamos a tomar aire profundamente. Y al exhalar, vamos soltando nuestro cuerpo, brazos, hombros, manos, columna vertebral y espalda. Tomamos aire, soltamos piernas, caderas, pies. Última vez, inhalamos y soltamos nuestro cuello, cráneo, cuero cabelludo, todo nuestro rostro.
y percibimos el entorno, todo lo que nos rodea, ruidos, sonidos, temperatura. Nada más para armonizarnos con ellos, para que no nos moleste durante esta práctica. Y por unos instantes vamos a sentir nuestra respiración pausada, pero profunda. Inhalamos sintiendo y exhalamos suavemente. Y inhalamos de nuevo. Retenemos unos instantes. Exhalamos con suavidad. Bueno, nos tomamos el tiempo necesario para pensar y recordar en todas las cosas que hemos recibido, aquellas que han sido más importantes para nosotros, aquello que nos ha otorgado la vida. Esos momentos extraordinarios que hemos vivido, que nos han hecho crecer, que nos han hecho avanzar. Y vamos a reproducir las emociones generadas por esos sucesos, emociones de gozo, de satisfacción, de alegría, de plenitud, de realización. Y vamos a dar gracias por esos bienes recibidos, por esos otorgamientos. Y nos vamos a hacer el propósito de agradecer por cada situación que nos sucede en la vida, por lo que tenemos, por lo que queremos, por lo que amamos, incluso por aquellas situaciones que parecen adversas. Son necesarias y agradecemos que estén con nosotros. Continuamos inhalando suave y profundamente. En la siguiente etapa vamos a visualizar sucesos o situaciones que estamos buscando adquirir en nuestra vida. Puede ser estados de paz interior, puede ser realización espiritual, lo que busquemos. Y nos vamos a visualizar
adquiriéndola en estos momentos, lográndolo, realizándolos y sintiendo la emoción de haberlo logrado. Si lo soñamos, también podemos lograrlo. Nuestros sueños solo son mensajes de nuestro interior, de lo que tenemos que realizar. Nos visualizamos realizándolos, sentimos la emoción, lo disfrutamos plenamente y damos gracias a Dios, a la vida, al universo y a nosotros mismos por conseguirlo. Finalmente, nos felicitamos ampliamente por esos logros, por esos resultados. Nos apapachamos, nos damos un abrazo a nosotros mismos y a la vida misma, agradeciendo por todo lo que nos da. Nos sonreímos internamente. Respiramos con profundidad y exhalamos suavemente. Inhalamos de nuevo. Vamos sintiendo nuestro cuerpo, nuestros brazos, manos. Inhalamos, sentimos piernas, músculos y pies. Tomamos aire de nuevo. Sentimos columna vertebral, caja torácica, nuestro cuello. Una vez más, tomamos aire. Sentimos nuestro cráneo, cuero cabelludo, nuestro rostro. Comenzamos a mover nuestras manos, nos tocamos, nos estiramos. Y vamos a ir regresando a este lugar, a este momento, al aquí, a la hora. Abrimos los ojos y si hay algo que quieran compartir, algún comentario, también pueden quedar en silencio si gustan. En la parte, me gustaría comentar en la parte segunda del ejercicio donde era algo nuevo. Ajá. De pronto lo que vi fue una imagen que se me presentó. Vi una serie de pinos, árboles de pinos llenos de luces como los ponen aquí para Navidad. Y luego vi un sendero y personas esquiando. Ah, ok. Que yo sepa, yo no me he puesto como gol aprender a esquiar. Ajá. Ok. Se me hace interesante. Pero es algo que se vino a la Sí, mente. se vino. Fue como una... Revelación, por decirlo así. Sí, tengo bastantes experiencias de ese tipo. Ok, ok. Entonces, y después a continuación vi otra cosa y lo otro que vi fue como una cantidad tremenda, como se ve un cielo estrellado. Ajá. Eso lo vi. Eso fue lo que... Y después pienso que no me dormí, sino que me fui,
estaba en contacto con mi cuerpo, pero Ujú. una parte mía, algo así como, Salió. sí, pienso que Oh, sí. muy bien, muy bien. Es importante atender ese tipo de revelaciones que se vienen espontáneamente, porque traen un mensaje para la persona. Y después logré regresar dentro de mí y entonces dije, ok, ¿qué me gustaría? Y entonces dije, bueno, a nivel material, una posición de trabajo un poco más alta, el siguiente nivel. Y luego me dije cambiar el carro o comprar uno, porque en realidad el carro que tengo, el que uso, es comprado entre mi hijo y yo. Ujú, Entonces, yo considero que es más del que mío. ujú. Entonces dije, bueno, comprar mi propio carro. Y he estado con el proyecto de cambiar de casa. Ok, Entonces dije, bueno, voy a ponerlo. muy bien, muy bien. Pues hay mucha tarea, mucho que hacer. Ok, muchas gracias por compartir, Ana, su experiencia. Francisco, ¿quieres comentar algo? ¿O todo está hecho? Algo rapidito. Ujú, Cuando estaba la hermana Ana comentando lo que fue para ella descubrir la Kabbalah, estaba pensando yo también que eso me ha pasado varias veces en la vida, principalmente cuando entré a la GFU, empecé a conocer cuestiones esotéricas, fue otro mundo para mí también. Y, y ahorita en el ejercicio, que consiste en agradecer y mostrar gratitud por todo lo que nos sucede, esa es una práctica que yo agarré de la convivencia. A mí me tocó más convivir en los 80s, 90s con el maestro Marcelli, ajá, el maestro José Marcelli. Entonces, en estas pláticas, por ejemplo, me acordé de él también hace rato, porque él me decía, eh, cuando platicaba, me explicaba cosas, me decía, por ejemplo, que el pecado original es la ignorancia. ujú, Y ahorita estamos hablando de la ignorancia ujú. en esta parashá. Entonces, no recuerdo en qué momento de las pláticas con él me quedó la costumbre de agradecer, así como lo hiciste tú ahorita en la meditación. Ujú. Y pues me vino siempre a agradecer todo eso que me ha sucedido, descubrir otro mundo con la GFU y varias cosas. Y me vino a la mente algo que hacía mucho que no recordaba, Sí, algo que también fue un chispazo, pero que me sucedió cuando tenía 4 años, ¿a poco? 5 años. En aquel tiempo vivíamos nosotros en un vecindario Ujú, y, y mi papá me compró un triciclo en mi cumpleaños, ujú. pero amaneció lloviendo. Y me acuerdo que estaba yo triste porque no podía estrenar mi triciclo. Estaba todo, en la vecindad era de tierra, mucho lodazal Ah, alrededor. sí, sí. Entonces, en el centro del patio había, eh, y todo lo vi con mucha claridad ahorita, se Sí. sabe que tenía 4 años. En el centro del patio había quedado como una plataforma de cemento Ujú. de unas viviendas que habían tirado y quedó nada más el puro piso. Entonces estaba yo triste viendo todo encharcado la lluvia. Y cuando para la lluvia, mi papá me sienta en el triciclo. Mi papá era más alto que yo. Órale. Me sienta en el triciclo y me levanta. Y me lleva y me pone en esa plancha de cemento que estaba ahí. Que bueno, iba yo soñado. Eh, Y ahí en adelante me acuerdo que esa sensación me duró mucho tiempo. Oh, qué padre, ¿eh? Sí, Qué padre y qué interesante.
cómo quedan los recuerdos, ¿no? Y uno aparentemente se olvida de ellos, pero cuando menos piensa... Y fíjate dónde me llegó a salir. Qué interesante. Pues muy... Felicidades por tu recuerdo. A nivel aquel, ¿no? De los 4 años, pues fue un descubrir algo nuevo, el poder experimentar en el triciclo cuando yo pensaba que ya se me había aguadeado el sí, arruinado todo. Sí. No, qué bien, qué padre. Felicidades. Felicidades a ambos, a los dos, por sus experiencias, por sus procesos. Y hay que continuar realizando los sueños. Sí, una de las cosas que yo di gracias ahorita es que hayamos aceptado los 3 en continuar con este curso, porque cada sábado ha sido interesantísimo, excelente, y hay mucho nuevo nos trae cada sábado, a pesar de que nada más somos 3. Sí. Y fíjense que no únicamente, sí aprendemos mucho del tema, pero no únicamente de eso, porque yo lo percibo así, lo capto así, estamos como en una etapa ya de mucho intercambio y eso es muy enriquecedor. Sí. Y eso también hay que agradecerlo. Sí. Sí. Muchas gracias a los dos. Ok, igualmente. Gracias también de mi parte a ustedes. Y así como dijo el hermano Francisco, yo agradezco a ustedes que ustedes hayan decidido, Pedro, tú continuar, a pesar que solo somos 2, y el hermano Francisco continuar recibiendo, porque de lo contrario, pues. Sí. Pues veamos hasta dónde podemos, hay que tratar de continuar lo más que podamos, hasta donde nos permita la vida, ¿verdad? Claro. Seguir aprendiendo. Bueno, pues hasta aquí vamos entonces a llegar hoy. Les agradezco mucho nuevamente su participación y su asistencia. Y ahí les envío ahora sí a la brevedad del material, junto con el pendiente anterior. Es lo que te iba a decir, porque todos están interesantes. Sí, que no se queden ahí en la nada. Se los envío. Y cualquier cosa nos comunicamos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Feliz fin de semana. Que estén muy bien. Gracias, Cuídense. igual.